Buenas noches, profesora María Alvarado, profesor Renzo Espinosa, profesora Mari Catacora y profesor Walter Mendizábal, distinguidos profesores de la especialidad que nos acompañan esta noche. Queridos alumnos y alumnas de pre y posgrado, estimados colegas y amigos todos. La ponencia que decidí presentar en esta ocasión tiene que ver con el motivo de la realización de estas jornadas. Y no es otro que el cumplir este año 128 años de criminología en el Perú, a partir del hito histórico de la tesis de Javier Prado que se ha referido en la semblanza criminológica leída. ¿Y qué ha pasado en estos 128 años? Ocurre que a 128 años de criminología en el Perú, su empleo como base de una política criminológica eficaz no ha existido. En el peor de los casos, viene descendiendo a velocidades supersónicas hasta haberse convertido en algo impalpable, algo intangible, que ha traído como consecuencia el incremento cuantitativo de la tasa de criminalidad y el desarrollo cualitativo de los distintos crímenes. Y en estos 128 años, no solamente seguimos todavía mentalmente anclados a la idea del positivismo criminológico. Por eso es que nuestras cárceles están llenas de feos y pobres, literalmente. Sino que, peor aún, como dijo el maestro Zaffaroni al prologar generosamente mi libro Un momento con la criminología, en los países marginales, en los países latinoamericanos periféricos, cuya realidad criminológica puede ser estudiada como unidad de análisis, sin variación entre ellos, nada ha cambiado. Seguimos como en la etapa primera de la criminología, cuando se hacía criminología no científica, vale decir, demonología. En efecto, remontémonos a épocas de la Inquisición. En aquellas épocas, el poder creaba la emergencia social a través del miedo y creaba al enemigo. Hoy en día se utilizan las mismas tácticas del poder. Y esto significa que la civilización que ha desarrollado tanto no ha sabido aprovechar las cosas positivas que nos ha traído y que nos diferencian o nos deben diferenciar de la barbarie, sino que, por el contrario, en este desarrollo civilizatorio se ha incubado lo que presenta mi ponencia, el nuevo germen de la generación, de la producción de la criminalidad. Cierto es que ya hemos superado los académicos, los investigadores y aquellos cultores de la criminología, hemos superado las ideas pretéritas de que el delincuente nace, que tiene alguna falla o aberración cromosomática, que tiene algún trastorno endocrinológico o psicológico, o que la sociedad lo hace delincuente. Ya no. Esas son ideas trasnochadas. De lo que se trata ahora es de que la criminología contemporánea, la criminología crítica, nos presenta a través de una visión politológica del crimen. Es decir, la causa de la criminalidad, causa última o primera, según quieran verla, no es otra que
la existencia de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales desiguales, injustas y excluyentes. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza el poder que construye estas estructuras? Ese instrumento no es otro que el neoliberalismo, la globalización y la tecnología utilitaria de uso masivo. Expliquémonos. Desde 1970, el mundo asiste a la instauración de un proyecto hegemónico global denominado neoliberalismo, que en síntesis no es otra cosa que la supremacía de la libertad económica por encima de todas las demás libertades y derechos fundamentales. Es decir, esta privilegiada libertad, la económica, basada en la libertad de mercado y a la cual se deben subordinar la política y la democracia, no hace otra cosa que reemplazar la solidaridad e instaurar la desigualdad. El individualismo narcisista, que no es cooperante, que no se sabe miembro de una grey social, sino que por el contrario se retroalimenta precisamente con una programación neurolingüística que no hace sino exaltar sentimientos y pasiones a través de esta tecnología masiva utilitaria. Hace al ser humano menos racional, más transitorio, provisional, efímero, más instantáneo, menos reflexivo, más inmediatista en sus reacciones, menos sesudo. Y es por eso que al ceder, al sucumbir el ser humano como Homo sapiens y convertirse en Homo videns, miembro de una sociedad teledirigida a control remoto, la globalización le da el golpe de gracia, al considerar al mundo como una sola unidad, una aldea global, dicen. Ergo, ya no hay estados nacionales que mantengan sus valores, sus creencias, sus costumbres, sus ideas o ideologías, sus hábitos de vida, sus concepciones. Ya no. Todo se importa, no solamente teorías, no solamente dogmática, se importan modas y se importan ideas. Y como no somos un país industrializado, como no somos un país que ha construido una sociedad de iguales, sino que por el contrario, somos una sociedad de desiguales penosamente, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que carece de recursos individuales, tanto materiales como inmateriales, para resistir frente a este embate tecnológico, este embate global, este embate neoliberal. Para ser más concreto, una de las expresiones del neoliberalismo, que intrínsecamente contiene la reducción del gasto público, es la estabilidad laboral relativa, los contratos CAS, las pensiones congeladas. Llega a tales extremos la ideología neoliberal que sostiene que el Estado es necesario, sí, pero debe limitarse solamente a producir leyes y a cuidar el orden coactivamente.
Todo lo demás representaría una injerencia espuria en la libertad. Quiere decir entonces que en nombre de la libertad se producen hondas desigualdades. Y en consecuencia, en el ámbito estructural, en el ámbito institucional, en el ámbito comportamental y en el ámbito discursivo, existe conflictividad, violencia, inseguridad y criminalidad, a manera de 4 jinetes del apocalipsis. La teoría del arraigo social sostiene que todos, sin excepción, somos criminales en potencia y que si no hemos dado el paso aún es porque todavía conservamos algunas potencialidades que nos permiten resistir. ¿Ok? Pero como están las cosas en términos de sobrecriminalización, hiperpunitivismo, prisionización, simbolismo penal, que ahora gracias al profesor Renzo sabemos que es fetichismo penal, furor punitivo, mediatización de la violencia, normalización del crimen, quiebra de los principios penales liberales. Ahora sabemos que cualquiera de nosotros puede ser etiquetado y estigmatizado precisamente por la tendencia del Estado que, incapaz de solucionar los problemas sociales, se ha convertido de un estado de bienestar a un estado de policía, a un estado punitivo. Todo se criminaliza y todo se sobrepenaliza. Ocurre, como dice Gargarella, que el crimen y el castigo obedecen a complejas estructuras culturales. Dime qué castigas y cómo lo haces y te diré qué clase de sociedad eres. En consecuencia, en una sociedad de desiguales, al no haber cohesión social, la pena no va a lograr nada. Y además, el castigo que se dispone, cada vez más grave, cada vez más extendido, adolece de base ética en unas sociedades desiguales. En este tipo de sociedades, el Estado utiliza el derecho penal, ya se dijo, como un fin en sí mismo, cuando la idea de todo derecho penal es precisamente ser un medio para lograr la paz social, a través de la justicia, evidentemente. Pero hoy en día, de derecho penal solo queda lo penal, de derecho ya no queda nada, porque hay una violación de garantías y libertades de las personas que el Estado neoliberal ha convertido en insumo de la fábrica penal y ha hecho que la cárcel aparezca como un contenedor de desechos humanos del sistema penal. Entonces la situación es sumamente grave. Quizás quienes no cultivan la criminología no se han detenido a pensar en qué está inmersa la sociedad actual de nuestros países periféricos. Elena Larrauri, para acreditar estas ideas que compartimos, ha compilado una serie de estadísticas precisamente de población penitenciaria en el mundo y, coincidencia, que las cárceles de los estados neoliberales tienen una cantidad de internos varias veces
notoriamente superior a la población penitenciaria de los estados sociales de derecho. Sabemos todos, por lo demás, que el jus puniendi es uno de los atributos del poder. Y el poder usado de manera perversa, hoy en día lo que hace es, para respaldar la ideología neoliberal, perseguir y sancionar a las poblaciones precisamente vulnerables, marginales, carenciadas. ¿Por qué? Porque no son funcionales al sistema neoliberal, en la medida que no generan ingresos en la sociedad de mercado. Y si no generan ingresos, no consumen. Por eso es que los estados han recortado el gasto público en materia de agua, luz, desagüe, que además han privatizado estos servicios, salubridad, pensiones, legislación laboral, etc. Todo está en manos ahora de la vorágine de la privatización. Y como todos sabemos, la privatización es el reino del lucro. El lucro no es malo, siempre y cuando el dinero que generes lo utilices bien. Pero si el ánimo de lucro se convierte en codicia y ambición desmedidas, entonces el poder va a comenzar a instrumentalizar recursos como la inflación penal, como el expansionismo penal, para emitir normas que ya no son leyes, son decretos legislativos. Quiere decir que son ilegítimas, carecen de la representatividad de haber sido expedidas por un Congreso Nacional. Y con violación de estos añejos principios penales liberales que nos legó Beccaria. Quiere decir entonces que el problema desde 1970 es la entronización del neoliberalismo, de la mano de la globalización y la tecnología masiva utilitaria, a la que el hombre difícilmente puede resistirse, menos todavía los jóvenes que son nativos de esta generación. Y en consecuencia hay toda una manía, todo un morbo por buscar la excitación de las pasiones, de los sentimientos, de las ideas, y de allí a caer en conductas criminales que han sido evidentemente ampliadas y que nos han hecho transitar del derecho penal de autor al de acto y viceversa, porque nada es estable ya. Evidentemente que incurrimos en los ámbitos creados como novedad por estos despropósitos penales. Desde la criminología sabemos también que el derecho penal tiene déficit temporal por su extemporaneidad, déficit social y déficit comunitario. Quiere decir entonces que el sistema penal, una vez más, no sirve ni para prevenir ni para responder frente a la criminalidad, porque es absolutamente elemental y sensato que para superar algo hay que primero conocer las causas. Y si en un país no se forman criminólogos, no se especializan profesionales de las ciencias sociales como criminólogos en posgrado, entonces nunca ese país va a conocer las causas de la criminalidad y en consecuencia se va a seguir dando palos de ciego a una realidad sin saber cómo conectar el golpe que demuela esta conflictividad violenta en que consiste todo crimen. Por ello es que mi ponencia de presentar
al neoliberalismo, la globalización y la tecnología masiva utilitaria como responsables actuales de la producción de criminalidad, conlleva como sugerencia lo siguiente: debemos permanecer alertas como sociedad a no ser gobernados a través del crimen, que es lo que la clase política, lo que los medios de comunicación y lo que los empresarios morales y los opinólogos están haciendo con la sociedad. La sociedad se debate entre dos miedos, entre el miedo a la criminalidad y el miedo al sistema penal, que cada vez es más draconiano. Entonces, de esa manera es fácil apaciguar para manipular, ¿no? Y aquietar también para manipular. Sabemos que los medios de comunicación construyen una realidad deformada, que solo obedece a sus intereses corporativos, que están cifrados por el rating o la venta, desoyendo el deber que les impone la última parte del artículo 14 de la Constitución Política, de contribuir con la formación cívica y cultural de la sociedad. Desoyen ese mandato. Y en consecuencia, debemos estar alertas a que nos gobiernen a través del miedo. Debemos rechazar cualquier intento de vivir una democracia del miedo y concienciarnos para transformarnos. Primero cada uno y luego nuestros entornos, lo cual va a tener un efecto multiplicador en la sociedad, de forma tal que convirtamos esta democracia del miedo por una república afectiva, una república amorosa, una república que sostenga una sociedad de iguales. No queda otra cosa. No podemos esperar que el Estado haga el cambio porque el Estado obedece directivas del nuevo orden mundial, que está regido por las corporaciones transnacionales y que portan como estandarte al neoliberalismo. Y entonces, en un Estado neoliberal, de lo que se trata es de utilizar el sistema penal para invisibilizar las carencias de la gente, las falencias, etc. ¿Y cómo se hace eso? Permitiendo el incremento de la criminalidad. Porque la seguridad ciudadana, que es donde pone el acento el gobierno local, regional y nacional, cuando lo pone, es simple y llanamente una criminología situacional. No previene ni reduce la criminalidad, solamente la desplaza hacia otros lugares en donde no se toman esas acciones urbanísticas, tecnológicas, etc. Solo así, sugiero, podemos enfrentar esto que ya estamos viviendo y que es necesario que cambiemos. No hay otra posibilidad desde mi punto de vista. Ahora me dirán, ¿pero eso no es muy utópico? No. Recordemos la época de la Inquisición, el inmenso poder inquisidor, consagrado por bulas papales inclusive, y se desmoronó después de 7 siglos. Recordemos la tortura, antes una práctica y una prueba procesal válida en el Perú hasta el siglo XIX. Hoy está universalmente prohibida. Quiere decir entonces que debemos trabajar a nivel individual primero de la mano de la esperanza.
y del optimismo. No más populismo punitivo, no más furor punitivo, para lo cual esta sugerencia yo comparto con ustedes la idea de presentar un proyecto de ley para que a partir de la fecha, como medida inmediata, todo proyecto de ley penal, procesal penal y de ejecución penal, se entiende modificatorias, porque como ya lo dijo el señor decano, el Código Penal ha sido dinamitado, en 28 años de vigencia tiene más de 640 modificaciones, una cada 15 días, y su mayoría por decreto legislativo. Cada uno de estos proyectos, digo, a partir de la fecha, obligatoriamente deban presentarse con un análisis de impacto político-criminológico, para que los representantes ante el Congreso Nacional puedan ejercer la conciencia que esperamos todavía les queda, en beneficio de todos nosotros que conformamos la sociedad, que pertenece, según nuestra Constitución política, a un Estado social, democrático y de derecho que la Carta Fundamental dice que somos. Muchas gracias.